día de ayer se presentó un dictamen en materia de propinas para que todos los trabajadores, meseras y meseros, puedan tener un salario mínimo que no incluya la propina, porque hay pues restauranteros, hoteleros, de todo este tipo donde requieren de un mesero o una mesera, pues con la propina, nada más el patrón paga un 50 o un 60% del salario mínimo, el trabajador se compensa con el otro, perdón, con otra parte de su propina. Pero fíjese, no todo el tiempo un mesero o una mesera se lleva una buena propina. Hay muchísimos comensales que pues no dejamos ni una propina. A veces ni siquiera le dejamos propina a los meseros. A veces en lugar de darle propina les damos una regañada. Les dan. Yo no. Eso es lo que se presentó el día de ayer. Y el día de ayer pues ya fue votado esta iniciativa para que pues restauranteros, hoteleros y todos los que ocupan un mesero puedan ya pagar al 100% el salario mínimo a los trabajadores. Vamos a escuchar lo que dice Pedro Aces. Presidente, compañeras y compañeros diputados, trabajadoras y trabajadores de México, el día de hoy, desde esta tribuna, vengo a presentar el dictamen de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo con visión de justicia social y que fue aprobada por unanimidad en la Comisión del Trabajo de esta honorable Cámara de Diputados. Una reforma que, como diría Andrés Manuel, salió de aquí, pero sobre todo de acá, del corazón, por las y por los trabajadores de México. De la misma forma, espero que este pleno valore la pertinencia y la justeza de esta reforma y la apruebe con el apoyo de todos los diputados y diputadas de los distintos grupos parlamentarios, ya que es por el bien de las trabajadoras y de los trabajadores de México. Es una propuesta enfocada a los trabajadores más desprotegidos. Es una propuesta que no sé por qué no salió hace muchos años, porque aquí han pasado muchos líderes sindicales. Esta sí es una propuesta de Pedro Aces, no como otras que quieren que yo abandere y que no voy a abanderar. Esta sí es una propuesta por el bien de todos ellos. De todos aquellos que trabajan de día y de noche y que no tienen una remuneración económica más que la pura propina. La magnitud del problema que pretendemos atender con esta reforma se muestra crudamente con los siguientes datos. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, alrededor de 1.7 millones de personas tienen un empleador o jefe que no cuentan con un salario o con sus ingresos que dependan de propinas, comisiones, honorarios o pagos a destajo. La fuerza laboral de meseros y anfitriones durante el segundo trimestre del año 2024 fue de 634,000 personas, de los cuales el 67.4% estaban en la informalidad. En las industrias restauranteras, de alojamiento y de servicios de esparcimiento había casi 80,000 personas con percepciones no salariales, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esta es la situación laboral de miles de trabajadores que vamos a cambiar con esta reforma, donde el esfuerzo de los trabajadores se reconozca con la dignidad de sus derechos laborales y no sean letra muerta. A pesar de los esfuerzos institucionales que se han realizado en los últimos años para fomentar el crecimiento económico y reducir el desempleo en nuestro país. Actualmente más de la mitad de la población ocupada se encuentra en la informalidad, sumando formas de empleo no remunerado y sin prestaciones laborales en empresas formalmente establecidas, que combinan la utilización de trabajadores formalmente contratados con trabajadores informales, con quienes no hay una relación laboral establecida mediante un contrato colectivo de trabajo, y mucho menos un contrato del trabajador con la empresa. A diferencia de sus colaboradores formales, los empleados informales de este tipo de empresas están excluidos de las prestaciones sociales y carecen de todas las garantías reglamentarias que da la Constitución, incluidas la asignación de un salario, la fijación de un horario de trabajo, las normas de seguridad y sobre todo cuando ya no los quieren, ni siquiera les dan un pago por despido. Un ejemplo emblemático es el de los despachadores de las gasolineras. En México existen 13,248 establecimientos de servicio
donde trabajan alrededor de 350,000 personas que son mexicanas y mexicanos como todos nosotros. Ellos no reciben remuneración ni alguna prestación laboral, a pesar de que cumplen con una función específica y con un horario de trabajo todos los días. Y corren con riesgos que ponen en peligro su vida. Y en estos casos, amigas y amigos diputados, se considera como pago el otorgamiento de propinas que conceden los clientes de manera voluntaria, de agradecimiento por el buen servicio que han recibido. Ante este escenario, el dictamen que presento ante todos ustedes, con el mayor de los respetos, busca regularizar el trabajo desempeñado en distintas áreas de la actividad económica por personas que no están contratadas y cuyo ingreso depende nada más de las propinas. Por esta razón, y con un gran sentido de responsabilidad, reitero a todos ustedes que tenemos que apoyar que todos los trabajadores reciban un salario digno, estable y que no dependa nada más del subordinamiento de la voluntad de terceros. Esta reforma contribuye a la formalidad laboral, ya que no solo obliga al pago del salario, sino a todos los derechos que otorga la ley del trabajo, como son el derecho al acceso a la vivienda, al acceso a la salud y al acceso a una pensión digna. En estos momentos viene a mi mente mi padre, quien fue un empresario de muchos rubros, pero sobre todo un iniciador de la Cámara de Restaurantes de este país. Y pienso que ahorita me estaría aplaudiendo de ver esta propuesta, porque él todos los días se preocupaba por los trabajadores, porque los trabajadores son el motor de todas las empresas de este país para que haya productividad. Y es vergonzoso que en muchos restaurantes, bares, hoteles, les descuenten de las propinas a todos los trabajadores para comprar loza, cubiertos y vajillas. Lo digo claro y fuerte, y eso no lo podemos permitir, compañeras y compañeros diputados. Por eso esta iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo establece claramente que todo trabajador deberá recibir un salario que en ningún caso podrá ser menor al del salario mínimo y al salario mínimo profesional, y no será reemplazado por comisiones, propinas o contraprestaciones. Además de integrar al capítulo 14 del título 6 de la Ley Federal del Trabajo a las modalidades de trabajos especiales que requieren una reglamentación especial a las estaciones de servicios de combustibles, así como empresas diversas, deportivas, de entretenimiento y otros análogos. Se fortalece el concepto de propina, el reparto y su vigilancia. Diputadas y diputados, no perdamos hoy la oportunidad de celebrar con los trabajadores de México este 1 de mayo y conmemorar el Día del Trabajo aprobando esta reforma en esta fecha emblemática que evoca la lucha histórica de todos los trabajadores y trabajadoras de México por consignas más justas, laborales, mejores derechos y sobre todo dignidad laboral en el trabajo. Nunca más un trabajador sin salario en este país. Nunca más una mano de obra barata. Nunca más un trabajador que no sea reconocido con una remuneración salarial. Vamos juntos por la prosperidad para todos y para todas los trabajadores y las trabajadoras de México. ¡Que vivan los trabajadores y que viva México! ¡Vámonos! Por una parte, pues se le aplaude Pedro Aces, pero por otra, fíjese que él estaba, antes de que se anunciara hoy esta reducción de la jornada laboral, Pedro Aces pues estaba metiendo ahí el pie para que no se llevara a cabo esta reforma a la reducción laboral. Hoy Pedro Aces celebra porque lleva a cabo, pues además ya se votó, ya va a pasar a la Cámara de Senadores, para que todos los meseros de hoteles, restaurantes, bares, o sea, todos los meseros tengan, no solo se complemente su salario con una propina. Eso ya es muy independientemente si el cliente, si el comensal quiere dejar una propina, y en caso que no lo quiera dejar, pues el mesero se va sin, con un salario, pues, quiero decir, no complementa su salario. Le digo esto porque, fíjese, yo fui mesero
Y en esto hay restaurantes que te piden un porcentaje de la propina, porque hay lugares que, fíjese bien, primero, hay lugares donde la propina te lo llevas, lo que tú juntases en el día, te lo llevas. Hay lugares donde la propina se junta, en lo general, juntan de toda la propina de todos los meseros, se junta, eso lo cobra el restaurante. Si el cliente te quiere dejar una propina en el ticket, de donde viene el total de la cuenta, el total de la cuenta, que digamos son 1,000 pesos, 1,000 pesos de consumo que hizo el comensal, aquí te ponen que es el 10% de propina. No es obligatorio, realmente no es obligatorio en unos restaurantes, en otros restaurantes, en otros bares o en otros lugares, la propina es obligatorio, te obligan a que des una propina. Aquí usted su consumo fue de 1,000 pesos. Usted aquí va a dar el 10% de propina, son 100 pesos. 100 pesos que está dejando el comensal, el cliente, pues, esos 100 pesos. Pero le digo, estos 100 pesos se reparten entre todos. Estos 100 pesos lo va a repartir entre todos. Cocina, meseros, póngale que son 10 meseros, 10 personas en cocina. O sea, estos 100 pesos se está repartiendo entre 20 personas. Entre 20 personas. Hay días buenos, hay días malos. En temporada baja no te llevas ni lugares, hay lugares que ni te lleva, en lugares donde tú trabajas, donde uno trabaja, no te llevas ni 50 pesos, ni 50 pesos, ¿sí? Pero además de eso, déjeme decirle, además de esos 100 pesos que se recolectó de propina durante todo el día, aquí el dueño, el patrón, el dueño del restaurante, te está solicitando un porcentaje de estos 100 pesos, te está solicitando un porcentaje para que tú, no para que tú, para que se paguen platos, tazas, cristalería, todo eso, lo que se quiebra en el restaurante. O sea, aparte de que la propina es repartido entre todos, todavía te piden un porcentaje para que así el patrón se vaya a comprar sus tazas, sus losas, sus platos, todo lo que se haya quebrado. Eso le queda un porcentaje. Son restauranteros abusivos, en verdad, restauranteros abusivos, que sus políticas abusan de un trabajador. Aparte de eso, ni siquiera le dan seguro social al trabajador. No tienen seguro social. No tienen seguro social. Le digo, ahorita los restauranteros no te pagan el 100% del salario mínimo, te pagan un 60, un 50% del salario mínimo, que estamos hablando de 200, póngale 280 pesos, 290 pesos, perdón, que son 280 y tantos pesos el salario mínimo, si no me equivoco. Te están dando la mitad de ese salario mínimo. Todavía el patrón se está llevando, te está pagando un 50%, el otro 50% pues se le está quedando. Realmente tú te vas a compensar con la propina que te estás llevando. ¿Sí? Pero le digo, son restauranteros abusivos que hacen ese tipo de cosas y no apoyan al trabajador. Fíjese, yo trabajé en un restaurante donde, donde desde que inició ese restaurante hasta que quedó 8 años trabajando sin un salario mínimo, sin seguro social. Eh, Después yo me retiré sin ninguna indemnización, no tenías prestaciones. El dueño se hizo millonario, se hizo rico, el dueño, se hizo rico, construyó una gran mansión en ese restaurante. ¿Por qué? Porque le iba bien y aparte la propina se la reparte entre todos, meseros y cocineras, cocineros, o sea, todo eso. No hay seguro social, nada más tenían seguro social a los más allegados al dueño. Eran escogidos, eran 3, 4 personas que tenían seguro social, ¿sí? Pero le digo, estos restauranteros son muy mañosos que ni siquiera apoyan al trabajador y los más beneficiados son ellos, son los más beneficiados. En temporadas altas, imagínense cuánto dineral se embolsan estos dueños de restaurante o un evento que ellos realicen.
Tú nada más estás llevando un porcentaje, estás llevando tu salario normal que te pagaban. Y si el dueño del evento dejó una propina, póngale que fue su gasto, fue de 5,000 pesos, hay 500 pesos de propina, ya te fue bien. Pero realmente, le digo, estos restauranteros son abusivos que hoy sí les dejaron caer, pero sabroso. Y qué bueno por Pedro Aces que llevó a cabo esta reforma, esta iniciativa para que fuera aprobada en la Cámara de Diputados y así los dueños restauranteros, hoteleros o de bares estén obligados a pagar un salario mínimo a todos los trabajadores. Eso es de aplaudirle a Pedro Aces. Pero hay cosas que no se le aplaude también a Pedro Aces y hay cosas que no se le reconoce. ¿Sí? Como ya le decía yo, la reducción de la jornada laboral le estaba metiendo el pie ahí para que no se llevara a cabo. Pero hoy las cosas van quedando claro y digo, hay cosas que se le tiene que aplaudir a Pedro Aces y hay cosas que no se le tiene que aplaudir. Muy bien por esta iniciativa que se llevó a cabo el día de ayer. Y el actor de esto fue Pedro Aces, quien impulsó esta iniciativa para que las trabajadoras y trabajadores pues tengan este beneficio, tener salario mínimo, tener un seguro social, cosa que no pasa en nuestro México con estos restauranteros, dueños de hoteles, no, o sea, se están haciendo ricos. Imagínense las grandes cadenas de hoteles, ni siquiera pagan el salario mínimo y que ni siquiera tienen... Ciérrese el sistema. Escuchemos cómo fue aprobado esta iniciativa de Pedro Aces el día electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 446 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por 446 votos por unanimidad. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo en hoteles, restaurantes, bares, empresas deportivas, de entretenimiento, en estaciones de servicio de combustibles y otros establecimientos análogos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Digo, se los dejaron caer sabroso, se los dejaron caer pero rico a los dueños de restaurantes, hoteles y bares y otros establecimientos. Pues hay que aplaudir lo que se tenga que aplaudir cuando es en beneficio de las y los mexicanos. ¿Pero qué dije? Asegúrese que todos en la empresa tengan grandes oportunidades, tengan un impacto significativo y contribuyan al bien de la sociedad. Larry Page. En el PP, pueblo de... México, trabajadoras y trabajadores, con la venia de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, asegúrese que todos en la empresa tengan grandes oportunidades, tengan un impacto significativo y contribuyan al bien de la sociedad. Larry Page. En el PP, pueblo de México, trabajadoras y trabajadores, les decimos que siempre estaremos con ustedes y que lo hemos demostrado, no solamente desde aquí con palabras, lo hemos demostrado en los hechos, defendiendo todos sus derechos de muchos gobiernos que han sido pisoteados. Dejamos muy claro en esta tribuna, no seamos protagónicos de decir el yo-yo. Fue una comisión la que analizó esta iniciativa que venía del Senado y que efectivamente nosotros también como grupo parlamentario se retiró el párrafo donde se interpretaba que la propina tenía que ser obligatoria.
esto no lo podíamos permitir. Al mencionar que la propina deberá de integrarse al cobro de servicio, y no se permitió. Así es que no vengamos aquí a vanagloriarnos y a querer engañarle al pueblo, porque el pueblo nos conoce, sabe nuestra trayectoria y sabe si hemos sido corruptos o hemos sido honestos. Con esta reforma que se propone a la Ley Federal del Trabajo, se busca visibilizar a un sector de trabajadores que ha sido olvidado y que se tenía esa deuda, y están en el rezago de la justicia laboral. Hoy, con la aprobación de este dictamen, daremos garantía a los trabajadores de las diferentes gasolineras y de empresas deportivas. Esos trabajadores viven de sus propinas y no cuentan con una estabilidad laboral y social. Hoy van a contar con esta iniciativa. En el pasado, estos empleados han basado sus garantías de trabajo digno en instrumentos legales, como son convenios extrajudiciales, jurisprudenciales, tesis jurisprudenciales y criterios de la Corte, entre otros. Hoy, que quede muy claro, trabajadores y trabajadoras, hoy la inserción de esta Ley Federal del Trabajo, el criterio que ya se viene ejecutando según una jurisprudencia de fecha 21 de enero del 2020, en la cual señala que los despachadores deben regirse por el capítulo 14, trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos, al prestar un servicio especial en el establecimiento que brindan un servicio de atención al público y en el que normalmente los trabajadores reciben propinas. Se calcula que en el país hay alrededor de 350,000 despachadores de gasolina, de los cuales aproximadamente un 90% no cuenta con un salario base. Ya no será necesario que este sector laboral deba de apoyarse en instrumentos legales ajenos de la ley principal de la materia. Su derecho a un trato digno y justo se respalda en el marco legal que hoy estamos actualizando a la realidad de los empleados que dependen de los incentivos de las propinas. Ya no habrá más dependencia salarial sujeta únicamente a las dádivas de una propina. Los patrones deberán de otorgar un salario base que no podrá ser menor a mínimo general ni podrá ser suprimido por el monto de las propinas, toda vez que estas son de carácter voluntario y en reconocimiento a su entrega y servicio ofrecido al consumidor. Sabemos que no resolvemos de lleno la situación de los trabajadores, pero hemos dado un paso que será el inicio a una estabilidad laboral y mejora del patrimonio familiar. Estamos abriendo el camino a la garantía de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de sus familias. En el Partido del Trabajo lo decimos fuerte y que se escuche hasta el último rincón. El trabajo congruente de nuestra ideología y naturaleza de apoyo total y restricto a los trabajadores de México. Votaremos a favor de esta propuesta, así como logramos aquí en esta Casa del Pueblo que las trabajadoras y trabajadores de limpieza entraran al régimen normal y que no fuera por el outsourcing. Estamos seguros que en este Partido del Trabajo acompañamos nuestras palabras con hechos. Siempre abanderaremos las causas justas del sector laboral, de sus familias, su entorno equilibrado y estable, porque ese es el camino de una sociedad productiva en nuestro país. Y también se los decimos fuerte y claro. Diputada. Vamos por la reducción de las 40 horas. Este ejercicio es para combatir la desigualdad que opera en el modelo neoliberal. Para el PT, los trabajadores son lo más importante, diputada, y seguirán siéndolo. Todo el poder al pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Unidad nacional y que viva México. Con su venia, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, esta no es una reforma legal, esto es un acto de justicia. Y en el Partido del Trabajo eso es lo que realizamos, por eso nuestras siglas del Partido del Trabajo. El dictamen inicial no tenía esta modificación, la cual algunos compañeros legisladores lo han mencionado. Las propinas no pueden ser parte del salario de los trabajadores de estos sectores antes mencionados. Por eso, en congruencia con lo que el Partido del Trabajo representa para los trabajadores, decidimos
proponer una modificación a la cual acabo de mencionar y agradecemos que se consideró, porque esto sí es hacer justicia laboral a los trabajadores y que tengan todos sus derechos garantizados. En el Partido del Trabajo nos hemos destacado por hacer propuestas concretas, como en la 64 legislatura que fuimos los que iniciamos una iniciativa para que se quitara el outsourcing. Solamente se reguló. Todavía tenemos que hacer muchas cosas en materia laboral. Y en esta Cámara de Diputados recordamos que fue la primera que quitó ese sistema a los trabajadores de la limpieza. Recientemente, en el Senado de la República la retomaron, porque estuvimos insistiendo muchas veces que desde esta Cámara de Diputados, donde hacemos las leyes, los trabajadores de la limpieza en el Senado no podían seguir en esta figura. Y así hemos venido reformando leyes como el Partido del Trabajo. Seguimos insistiendo para que se empiece a revisar las 40 horas laborales. Nosotros queremos abrir el debate porque también esa es justicia social y laboral. Apelamos a que todos los grupos parlamentarios pongamos ese dedo en esa llaga tan importante para nuestros trabajadores. Y así lo vamos a seguir haciendo. También estamos listos, como lo ha mencionado nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, tocante al salario mínimo, que ha subido un 12% hasta el 2025 y que hay propuesta de que año con año siga siendo así hasta que en el 2030 los trabajadores puedan adquirir 2.5 canastas básicas. Eso lo vamos a seguir refrendando con este grupo parlamentario del Partido del Trabajo. A las meseras que atienden con sonrisa mientras junta para el camión de regreso, al despachador de gasolina que arriesga su salud por un par de monedas, a ellos ahora sí se les está haciendo justicia. Al barman que escucha las penas de todos mientras sus salarios siguen ceros. Ellos no aparecen en las portadas, no están en los debates de televisión, pero están en cada ciudad, en cada pueblo, sosteniendo empleos sin contratos, sin prestaciones, sin derechos. Y a ellos les debemos esta reforma. Y nos preguntamos, ¿qué clase de país somos si aceptamos que un ser humano trabaje 10 horas y dependa de una propina para cenar? Nos volvemos a preguntar, ¿dónde quedó la promesa constitucional de un salario justo, de un trabajador digno, de seguridad social para todas y todos? Por eso, avalamos y respaldamos esta modificación, que las propinas no pueden ser parte del salario de estos trabajadores. Hoy aprobamos una reforma que lo dice con todas sus letras. La propina no es salario, la dignidad no es voluntaria. A partir de esta reforma, ningún patrón podrá seguir simulando. Ningún restaurante, bar, hotel o gasolinera podrá excusarse en la costumbre para no pagar lo que le corresponde por ley. Y ninguna propina podrá ser manipulada ni repartida a conveniencia del jefe. Será de quienes la generan, las y los trabajadores. Compañeras y compañeros, México tiene más de 13,000 gasolineras y más de 650,000 establecimientos de alimentos y bebidas. Es ahí que hay más de 2 millones de personas que trabajan sin salario base. No lo digo yo, son datos que nos da el INEGI. Desde el Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen. Creemos en un México donde el trabajo sea una fuente de bienestar, no de angustia, porque creemos que el salario debe ser derecho, no limosna, y porque tenemos memoria histórica. Los derechos laborales no se nos regalaron, los conquistamos luchando. Por eso decimos desde el Partido del Trabajo, todo el poder al pueblo. Y les decimos a los trabajadores, estén muy atentos porque esta ley tiene que entrar en vigor y que sean respetadas sus propinas, que no cuenten como salario. Y vamos por las 40 horas. Todo el poder al pueblo. Presidente, reconocer la apertura y la sensibilidad para haber modificado la propuesta original y ofrecer este dictamen que nos satisface. Quiero reconocer en especial a la diputada Margarita García del Grupo Parlamentario del PT, que ha sido una guerrera infatigable en la defensa de los derechos laborales. Pero también quiero destacar
que dos pilares fundamentales del consenso social de la Cuarta Transformación es, en primer término, los programas sociales universales y constitucionales que ayudan a millones de familias mexicanas, desde la pensión para adultos mayores, las becas para los jóvenes o para las personas con discapacidad, o la nueva reforma que permite que las mujeres a partir de los 60 años reciban estas pensiones. Pero al lado de una política social transformadora hay una política laboral de igual calado. La gran contribución de la Cuarta Transformación es la política laboral. En 2019, la nueva justicia laboral imparcial, la democracia sindical que permite que hoy los trabajadores elijan a sus dirigentes, la transparencia sindical, la legitimación de contratos colectivos, la reforma para eliminar el outsourcing, el incremento al salario mínimo como nunca en la historia, 176% de aumento en términos reales, las vacaciones dignas que permiten duplicar los días mínimos de vacaciones para las y los trabajadores, la llamada Ley Silla que aprobamos en esta legislatura y que evita que los trabajadores estén de pie durante toda la jornada laboral, particularmente tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, fábricas. Y esto nos lo han agradecido la gente en la calle. La regulación del trabajo en plataformas digitales para que cuando menos ganen un salario mínimo los trabajadores de Didi y de Rappi o de otras plataformas. Todo eso más la reforma actual para evitar que las propinas se consideren por patrones insensibles como el salario y no que haya salario y además las propinas como gratificación de los clientes. Esta reforma que hoy aprobamos y que habremos de llevar para el pueblo de México es también una reforma trascendental. Una cosa es el salario y otra cosa es la propina. Y no debe, como todavía en algunas gasolineras o en algunos restaurantes, decir, ahí te cobras con las propinas. No, la propina es aparte. La propina es del cliente al prestador del servicio. Nunca más propinas como pago de salario. Las propinas son aparte y no tienen efectos fiscales ni de seguridad social para las cuotas. Por eso es muy buena esta reforma y por eso estamos a favor. Pero falta otra reforma que el Partido del Trabajo defiende, que es la jornada laboral de 40 horas. Por ahí se ha dicho es que esto va contra la productividad, pero es una gran mentira. En Europa prácticamente todos los países tienen jornada de 40 horas. Alemania, Italia, España, Portugal, Hungría, Grecia, incluso hay países como Francia que tienen jornada de 35 horas o Bélgica con 38 horas. Es decir, ya no hay justificación para retrasar la jornada laboral de 40 horas. Quizá habrá algunos ramos que tendrá que revisarse por los trabajos de jornada consecutiva, pero al final deben ser 40 horas. Por eso el Partido del Trabajo refrenda su apoyo con los trabajadores y su lucha por las 40 horas. Sería incompleto el cambio de la 4T en materia laboral si no sumamos las 40 horas. Esta es una convocatoria fraterna a todo el bloque de la 4T. Por todas esas razones, amigas y amigos, vamos por esta reforma, diputadas y diputados. No más propinas como sueldo, propinas como gratificación y no como sueldo y que no tengan efectos fiscales. Es cuanto y retiro mi reserva.
En materia de dado un gran paso la Cámara de Diputados al aprobar un dictamen que modifica, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajadores de restaurantes, de trabajadores de bares, de empresas de entretenimiento, de estacionamientos, de estaciones de servicios y combustibles y otros estacionamientos análogos. Lo que comúnmente llamamos propineros o aquellas personas que viven solo de las propinas. A partir de la modificación y una vez que se apruebe por el Senado, los empleadores o patrones tendrán la obligación de cuando menos otorgarles un salario mínimo. Las propinas no cuentan como salario, las propinas no se integran como base del salario, son prestaciones extras, son utilidades de los trabajadores sin que éstas sean grabadas ni tampoco sean integradas para las cuotas del Seguro Social. Es una gran reforma, es una iniciativa que surge del cerebro, de la habilidad y del compromiso del diputado Pedro Aces, dirigente de la CATEM. Ojalá y el Senado pueda con rapidez aprobar esta reforma benéfica que ha sido aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos del país. Enhorabuena, felicidades, que vivan los trabajadores.